Permítame darle lectura al versículo 3 hasta el versículo 8. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. El domingo pasado aprendimos que el cristiano no está obligado a cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Pablo, en varias de sus cartas a las iglesias que él escribe, él les advierte que tengan mucho cuidado sobre los falsos maestros que trataban de judaizar a los gentiles, porque según en el punto de vista de estos falsos maestros, para estar seguros de la salvación, era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés para que en verdad se haya efectuado la salvación en la vida de los creyentes. Hablamos acerca de este tema. Pero hoy quiero hacerles una pregunta y yo creo que usted sabe la respuesta, y si no la sabe, de los que están aquí presentes, algunos, pues a través de las Escrituras vamos a responder esa respuesta, esa pregunta. La respuesta a esta pregunta, pues en este estudio va a salir, hermanos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo buscan la salvación el resto de las religiones en el mundo? Por lo cual el cristianismo bíblico es diferente a ellos en cuanto al tema de la salvación. ¿Cómo buscan la salvación el resto de las religiones en el mundo? Por lo cual el cristianismo es diferente a estas religiones en cuanto al tema de la salvación. Quizás ustedes tienen la respuesta ya en sus mentes, pero quiero comentarles que todas las religiones en el mundo, sean teístas que crean en Dios o sean ateístas que no creen en Dios, buscan la salvación por medio de las obras. Esa es la gran diferencia del cristianismo bíblico al resto de las religiones que existen en el mundo. Ellos buscan salvación por medio de las obras. Lo vemos, sean teístas o no sean teístas. Por nombrar algunos, el judaísmo busca salvación por medio de las obras. El cristianismo también, el catolicismo, busca la salvación por las obras. El islam también la busca de esta forma. Incluso religiones en el mundo que no son teístas buscan a través de sus buenas obras alcanzar la perfección, para que en la otra vida tengan la oportunidad de vivir una vida mejor. Esa es la gran diferencia que vemos. El sistema de la salvación por obras
Todo lo hace ¿quién? El hombre. En este sistema de salvación, todo depende del hombre, lo que el hombre puede hacer para salvarse. No obstante, en el cristianismo, en la salvación que vemos en las Escrituras, ¿quién hace posible la salvación? ¿El hombre o Dios? Bueno, el cristianismo enseña de forma bíblica que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. La enseñanza, hermanos, pues, de la salvación que vemos en las Escrituras, Dios hace todo lo posible para salvar al hombre pecador. Dios lo hace. Tú no haces nada. El único que lo hace es Dios. Dios se tiene que acercar a tu vida para salvarte. No está en nuestras propias fuerzas, capacidades o habilidades el salvarnos. Jamás podremos lograrlo. Creo que esa es la razón por la cual el mensaje del Evangelio choca en la mente de los hombres. Muchos no soportan que Dios no los acepte por ser buenos. ¿Y cómo es que Dios va a aceptar al hombre pecador por ser malo, y todos aquellos que se esfuerzan por ser buenos, Dios no los acepte? Es un mensaje que a la gente no le gusta, porque casi el 95% de las personas a las que les predicamos el Evangelio se creen buenos, que ellos pueden ganar la salvación a través de sus propias obras. Ahora, hermanos, en esta semana Dios me dio la oportunidad de compartir el Evangelio a unas personas. Uno de ellos estaba muy molesto cuando yo le compartía el Evangelio de que él no es lo suficientemente bueno para alcanzar la salvación. Y empezó a atacar las Escrituras. El Señor me dio gracia para poder responder a esos argumentos que él hacía. Pero él estaba muy enojado, irritado por el mensaje que yo estaba compartiendo. Más tarde, tuve la oportunidad también de compartirle el mensaje a otro hombre. Pero lo que me sorprendió es que este hombre se cree, entre comillas, cristiano evangélico, porque ha asistido a varias iglesias. Y hablando sobre el tema de la salvación, lo que me llamó la atención es que él también creía que para salvarse necesitaba ser buena persona, enmendar su vida, corregirla. Increíble, hermanos. Increíble que hay personas que aún dentro de la iglesia piensan que necesitan ser buenos para salvarse, para ser aceptados delante de Dios. Hace tiempo nosotros compartimos un estudio bíblico en las casas, en los hogares, en las células. Y recuerdo que el título de este estudio, de este libro, llevaba por nombre Fundamentos Firmes. Y en la introducción, el escritor de este documento, él escribe cuál fue el propósito o por qué empezó a escribir sobre este tema de los fundamentos firmes. Él era un misionero que llegó a unas islas. No recuerdo exactamente el nombre de este conjunto de islas, pero sí sé cuál fue el objetivo por el cual él escribió este libro. Cuando él llega a este lugar, años atrás ya habían llegado algunos misioneros a este lugar,
Ya habían pasado años. Y él llega como misionero, pues con el propósito de hacer discípulos en cumplimiento al mandato que Cristo dio a la iglesia. Cuando empezó él a platicar con los que supuestamente ya eran cristianos y les empieza a hablar sobre el tema de la salvación en sus vidas, él se sorprendió mucho porque ellos, los nativos de este lugar, creían que para salvarse necesitaban también ser buenos, que si ellos iban a la iglesia, pues Dios les iba a dar la salvación. Si ellos oraban también, pues Dios los iba a salvar. Si diezmaban de la misma forma, Dios les salvaba. Si dejaban de emborracharse, Dios les salvaba. Si dejaban de mentir, Dios les salva. Si dejaban de robar, si dejaban de adulterar, de hacer muchas cosas, Dios les iba a salvar. Increíblemente, ellos tenían también la idea de que tenían que portarse bien, ser buenas personas para salvarse. Y hermanos, creo que esto es muy importante. Y este tema de que Pablo aborda en este capítulo 3 de Filipenses es importante para algunos de los que están aquí, porque se necesita, yo creo, reevangelizar a muchos que se dicen cristianos que están dentro de las iglesias. Se necesita reevangelizar a muchos, porque quizás tú estás aquí en esta mañana en la iglesia pensando que si tú llegas aquí a este lugar vas a ser más aceptada delante de Dios o más aceptado. Que si tú lees la Biblia, Dios te va a mostrar gracia para salvarte. Es increíble que muchos piensan así. Me adhiero a una religión y Dios me va a salvar. No es así. ¿Y cuántas personas hay dentro de las iglesias evangélicas pensando de esta forma? Si hacemos un análisis para mucho pueblo cristiano y le preguntamos, ¿por qué eres salvo? ¿Cómo es que llegaste a ser salvo? Nos va a sorprender la respuesta que ellos nos van a dar, en verdad. No eres salvo porque naciste en un hogar cristiano tampoco. No eres salvo porque tus padres son cristianos, porque tu papá es pastor, tu papá es misionero, tu papá es teólogo, tu mamá es una fiel seguidora de Cristo. No eres salvo por eso. ¿Y cuánto engaño hay? Y más, en todos aquellos hijos que nacen en una cuna cristiana, se confunden y piensan que automáticamente ellos son hijos de Dios y son salvos porque nacieron en una cuna cristiana. Es salvación por obras todo esto. No es así, hermanos. La gente necesita, el mundo necesita escuchar del mensaje del Evangelio. Dice el apóstol Pablo hablando en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Necesita el hombre escuchar el mensaje del Evangelio para poder obtener la salvación que Dios da gratuitamente por gracia en ellos, en nosotros. Se necesita proclamar este mensaje. Le guste a la gente o no le guste, choquen o no choquen con ello, necesitamos hablar el mensaje del Evangelio de Cristo y no lo tenemos que diluir ni rebajar, sino exactamente como aparece en las Escrituras, así tenemos que presentar el mensaje de salvación. Porque en el mensaje, no en el mensajero,
En el mensaje está el poder de Dios para salvar a los hombres. Entonces, hermanos, debemos de entender lo que enseña la Escritura en todo este tema. No nos vamos a salvar por las obras, por guardar la ley, las ceremonias, los rituales, como pretendía o como pretende todavía el judaísmo actualmente. Entonces, debe de haber una comprensión de nosotros, de lo que es ser salvado por Dios. ¿Saben ustedes que todos los que buscan salvarse por medio de la ley, por medio de las obras, ellos se atraen la propia gloria para ellos y no para Dios? Y dice la palabra: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, da gloria, da gloria a tu nombre. Tratar pues de justificar, de salvarse, de esta forma, tú te estás atrayendo la gloria para ti mismo. Por eso Pablo el apóstol, hablando acerca de los falsos maestros, profetas que estaban confundiendo a la iglesia, él escribe en el versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nuestro corazón ya ha sido circuncidado por Cristo Jesús. Es una circuncisión que se efectuó en el corazón de una forma interna en nuestro ser, no en lo exterior, no en la carne. Nosotros somos el pueblo de Dios, porque dice que no es judío el que lo es literalmente, el que nació en este lugar, sino delante de Dios el judío es aquel que ha sido circuncidado por Dios en el corazón, aquel que tiene la circuncisión de Cristo en su vida, de acuerdo a Colosenses capítulo 2. Somos nosotros la verdadera circuncisión. Pero la verdadera circuncisión tiene 3 características que nos muestra el versículo 3. Número 1, servimos a Dios en espíritu. Ya hablé el domingo pasado de lo que significa servir a Dios en espíritu. No se refiere, no tiene nada que ver con ceremonias externas, con rituales, con sacramentos, una liturgia bien ordenada, con una vestimenta apropiada que nos distingue de los demás. No se refiere a eso, sino que nosotros servimos a Dios en espíritu, lo adoramos. La palabra servir, lo adoramos espiritualmente. Les comentaba que hemos venido a adorar a Dios espiritualmente porque Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores es los que Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, otra marca de aquellos que han sido circuncidados por Cristo, que pertenecen a la verdadera circuncisión, es que dice aquí el apóstol Pablo: y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo. Esa palabra gloriarse, pues es jactarse, pero va más allá de una jactancia, sino que quiere el apóstol Pablo transmitir la idea o el pensamiento que los que somos en Cristo Jesús estamos gozosos de una manera rebosante, que hay un gozo que rebosa nuestras vidas en nuestro corazón. Es algo que sentimos por alguien que ha hecho algo bueno a favor de nosotros, y en este caso pues es Cristo. Ahora, si vemos por qué dice el apóstol Pablo
que nos gloriamos en Cristo y tenemos ese gozo rebosante, porque tenemos pues la verdadera circuncisión, es que este gozo, esta gloria, no es por nuestra propia habilidad de ser justificados o aceptados por medio de las obras delante de Dios o por guardar la ley, sino que este gozo y esta gloria que sentimos es gracias a Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, pues nos gloriamos. Y aquí tengo varios apuntes. ¿Por qué nos gloriamos en Cristo Jesús? Número 1, nos gloriamos en Cristo porque nos damos cuenta que jamás por medio de las obras de la ley seremos justificados delante de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 20, dice el apóstol Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado, declarado justo delante de Dios. De acuerdo a Pablo en Romanos 3:20. Y Pablo también en Gálatas 3:11 dice lo siguiente. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, nos gloriamos pues en Cristo, porque para la ley es imposible, o las obras, justificarnos delante de Dios. Solamente a través de Cristo Jesús hemos sido salvados y alcanzados para su reino. Solamente a través de Jesús. Nos gloriamos, y vemos también aquí en Gálatas, en este capítulo en el que estamos, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley y para hacerlas. Los que quieren salvarse a través de sus buenas obras necesitan guardar toda la ley de Dios. Y si no guardan toda la ley de Dios y quebrantan un mandamiento, con uno que quebranten, caen bajo maldición. Bajo maldición. Porque aquel que quiere salvarse de esta forma está obligado, es responsable de guardar toda la ley. Sin embargo, dice en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. No podemos nosotros por ningún momento salvarnos. Estamos bajo maldición si queremos salvarnos por esta forma. Cristo Jesús nos liberó pues de la maldición, porque Él tomó nuestro lugar y Él murió en la cruz del Calvario. Murió en la cruz para redimirnos. La cruz era un escándalo, era algo vergonzoso, era algo vil para todos aquellos que eran crucificados en aquel entonces. El purísimo Hijo de Dios murió de esta forma para redimirnos de esa maldición. Entonces nos damos cuenta que jamás podemos nosotros cumplir las exigencias de la ley, porque en esencia la ley va más allá de las cosas externas.
Para el judío, para el judaizante o para muchas personas, la ley se puede cumplir en cuanto a lo externo, cumplir las fiestas, los días de reposo, las bebidas, las ceremonias, los rituales, puede cumplirlo el hombre. Sin embargo, la esencia de la ley, que es el espíritu de la ley, nadie puede cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque demanda una vida perfecta, santa, justa, intachable delante o ante los ojos de Dios. Porque, hermanos, el querer salvarse a través de rituales, ceremonias, sacramentos, buenas obras, estas cosas no tienen poder sobre los apetitos de la carne. Dice Pablo en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por ejemplo, duro trato con el cuerpo. Muchas personas se maltratan físicamente, la flagelación, se golpean, se encierran en un monasterio, están dando un trato duro al cuerpo, pero eso no tiene ningún poder para lo que está dentro de su corazón, para lo que en verdad reside lo pecaminoso, lo malo en el corazón del hombre. No tiene ningún poder, no tiene poder alguno contra los apetitos de la carne, dice el apóstol Pablo. Nosotros nos gloriamos en Cristo, en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque la Escritura en 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Nos gloriamos por lo que Cristo hizo, porque a través de Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Porque a través de Cristo nosotros hemos sido sanados. A través de Cristo hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido aceptados por parte de Dios a través de Jesús. Por eso Cristo tiene que ser nuestra gloria, o es la gloria del creyente y nada más. Pablo dice en Gálatas 6, versículo 14 al 15, pero quiero leerle del versículo 12. Gálatas 6, del 12 al 15. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Sí entiende lo que dice? Me glorío en la cruz de Cristo, en esa cruz que para muchos judíos era tropezadero. Los judíos tropezaban en la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser Jesús el Mesías si nosotros estamos esperando a un libertador,
que nos libere, que nos salve del imperio romano, que sea un rey poderoso, que someta a todos sus enemigos debajo de sus pies. Estamos esperando a una persona, a un Mesías con esas características. ¿Cómo puede ser este hombre el Mesías para salvarnos si viene en una condición humilde y mansa, y después de todo esto está muriendo en una cruz que es un escándalo para el mundo? ¿Cómo puede ser él el Mesías? Para ellos era tropezadero, tropezaron ellos con la principal piedra de ángulo, dice la palabra. Pero nosotros en Cristo nos gloriamos pues en esa cruz donde murió el Hijo de Dios, y a través de ese sacrificio, a través de esa obra de redención, nosotros llegamos a ser aceptos ante Dios, y además dice, y somos una nueva creación en Dios, una nueva creación en Cristo Jesús, nuevas criaturas, como es 2 Corintios 5, 21, 17 al 21. Entonces, el cristiano se debe de gloriar, se debe de gozar y rebosar de alegría solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente en Él. No hay nada en ti ni en mí por el cual Dios nos haya aceptado. No hay nada. Piensas o piensa la gente, es que Dios vio algo bueno en ti. Dios vio tus capacidades, vio tus habilidades, vio que tú podías servir para esta obra. No es por esto, hermanos. No es por eso. Nada bueno había en mí, ni nada bueno había en ti. Por eso te debes de gloriar en la cruz de Cristo, el Señor. Volvemos a Filipenses, en el verso que estamos, verso 3. La otra marca de la verdadera circuncisión es que dice, no teniendo confianza en la carne. El cristiano no pone su confianza en los propios méritos. El cristiano no pone su confianza en las cosas meramente humanas de este mundo. Los judíos confiaban en el hecho de haber sido circuncidados, de haber descendido de Abraham, también en el cumplimiento de los deberes de la ley de una forma externa. Ellos confiaban en estas cosas. Oh, nosotros somos circuncidados. Nosotros descendemos de Abraham y además cumplimos los deberes de la ley, las ceremonias y todos los ritos. Hermanos, pero sin embargo, esta confianza es vana ante los ojos de Dios. Es vana ante los ojos de Dios. ¿Por qué el cristiano no tiene confianza en los logros personales de la carne? ¿Por qué? Porque la confianza en la carne, una cosa produce. ¿Qué produce esa confianza en la carne? Produce orgullo y autosuficiencia en sí mismo. Orgullo y sentirse autosuficiente en sí mismo. Veamos una cita en Lucas capítulo 18, versículo 9. Hablando Cristo sobre la parábola del fariseo y el publicano, el versículo 9,
Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué significa, o qué quería más bien decir Cristo con esto? Que los que tratan de justificarse por sus propias obras, lo único que vamos a encontrar en ellos es orgullo en sus corazones y menosprecio a otros. Este publicano llega al templo a orar, pero en verdad no estaba orando ante Dios, sino que estaba orando consigo mismo, dice el versículo 11. Y él estaba haciendo alarde de sus logros personales, de sus buenas obras. Este hombre no se miraba a sí mismo como pecador, ni descubría su corazón para verse la pecaminosidad en la que se encontraba, sino que se jactaba, se gloriaba, tenía confianza en la carne, en lo que hacía, y era orgulloso. No obstante, el publicano humilla su corazón y se da cuenta que su pecado ni siquiera le permite o es digno él de alzar los ojos a Dios para que Dios lo escuche, por sentirse inmundo, pecaminoso ante Dios. ¿Cuánta confianza, hermanos, hay en las personas más bien autoconfianza, orgullo en las personas que tratan de salvarse de esta forma? Ahora, ¿sabes por qué no tenemos confianza en la carne? ¿Por qué no confiamos en nuestras buenas obras para salvarnos? Porque lo que los hombres tienen por sublime y por digno delante de Dios es vil y menospreciable, dice la Escritura. Porque el hombre ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, ve la condición en la que te encuentras. Dios la ve. Dios me ve. Además, porque les decía yo que no confiamos en la carne porque no queremos robar la gloria que pertenece a Dios, porque dice en Efesios 2, versículo 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no depende de ti, no depende de mí, pues es un don de Dios, es un regalo que Dios da, no por obras. ¿Por qué dice que no por obras? Para que nadie tenga confianza en la carne, para que nadie se gloríe delante de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Porque delante de Dios los logros personales no tienen valor alguno. Es
bien difícil que la gente acepte este mensaje. Una vez una mujer me preguntó, ¿quiere decir usted que todas mis obras que ha hecho por ayudar a la gente no me sirven delante de Dios? Mire, acabo de salir del hospital, traje a esta mujer que no tiene dinero y que veo que su niño está enfermo y yo sentí la necesidad de apoyarla. Dios no me va a contar esto, Dios no lo va a tomar en cuenta para salvarme, para aceptarme. Le digo, no, si tú lo ves de esa forma, que Dios te va a aceptar por todo eso que estás haciendo, estás equivocado. Aunque es una obra bien loable, pero a Dios eso no le sorprende. No le sorprende, hermanos, al Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué cosas tan prominentes o proezas podemos hacer para sorprender a Dios como en esta humanidad en la que nos encontramos? Nada lo puede sorprender a Dios. Nada. Ahora, si volvemos a Filipenses, el apóstol Pablo dice, el que es circuncidado en Cristo no tiene confianza en la carne. Versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo hace un inventario de los logros personales que nunca fueron suficientes para ser aceptado delante de Dios. Del versículo 5 al 6. Fíjate las características que tenía este hombre, que si nosotros nos comparamos con él en cuanto a las cosas de la carne, nos quedamos muy pequeños delante de Pablo. Él hace pues un inventario de sus logros personales para refutar a los maestros falsos que hacían alarde de gloriarse en la carne de sus buenas obras. Él dice en el versículo 6, en cuanto a celo, versículo 5, circuncidado al 8º día. Pablo fue circuncidado a los 8 días de nacido. Él no fue circuncidado de grande, ni era un prosélito judío que después se circuncidaba cuando tenía la edad adulta. No, ni siquiera Pablo era un ismaelita que se circuncidaban a la edad de 13 años. Él dice, yo fui circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. ¿Qué es esto del linaje de Israel? Yo desciendo de Abraham, de Isaac, de Jacobo. A los hombres que Dios les hizo el pacto, yo desciendo de estos hombres, por lo cuanto yo soy heredero de la promesa que Dios hizo a ellos. Era un descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, una tribu prominente, líder dentro del pueblo de Israel, la tribu de Benjamín. También dice Pablo, hebreo de hebreos. ¿Qué significa esto de lo que Pablo está diciendo? Yo soy hebreo de hebreos. No soy un judío helenista que ha adoptado la cultura griega de aquel tiempo
y que ha cambiado mucho sus costumbres para adaptarse a esa cultura. Dice, yo soy de esos judíos que mantienen las costumbres, las tradiciones todavía arraigadas en mi vida, y aún mantengo también el lenguaje hebreo natural del pueblo de Israel. No soy como los otros judíos helenistas, soy hebreo de hebreos, dice Pablo. Entonces, estas son credenciales por los cuales Pablo se podía gloriar, confiar en la carne en cuanto al linaje, en cuanto a nacionalidad. Pero también él da otras credenciales que podían llevarlo a que él confiara en la carne, y especialmente en cuanto a la ortodoxia, porque dice versículo 5, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era parte de ese grupo de fariseos, los más celosos, los más reacios en cuanto a la ley. De tal manera que la palabra fariseo significa separatista. Eran de los que de una manera tan intensa, tan fuerte, se sometían a las leyes externas del judaísmo para guardarlas. Era el grupo más celoso de ese tiempo, a diferencia de los saduceos, que habían abandonado algunas doctrinas. Ellos mantenían una ortodoxia tradicional, conservadora a los ojos de ellos. Eso era lo que era Pablo. Dice también, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo no solamente era una persona que intelectualmente se oponía a ese nuevo movimiento del cristianismo, sino que activamente también se involucró para matar, para perseguir, para encarcelar, para maltratar a la iglesia de Dios. Pablo era así. Quizás dijo, más celoso que ustedes. Yo recibí cartas de los sacerdotes en Jerusalén donde yo les pedía, no es posible que esta secta de los cristianos siga avanzando. Tenemos que hacer algo para pararla. Incluso si es matar, vamos a matarlos. Porque él pensaba que eso era agradar a Dios. Era celoso en cuanto a su religión, perseguidor de la iglesia. Si ustedes saben la historia, y dice Pablo también en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. ¿Significa que Pablo era perfecto? No era perfecto. Pero en cuanto a la ley externa de cumplir de acuerdo a los mandamientos externos, no había una persona que se le comparara a Pablo de ser irreprensible. Era una persona que seguía al pie de la letra las leyes externas del judaísmo. No, pero no así en su corazón. No así en su corazón. Externamente sí, pero en su corazón no era recto ante los ojos de Dios. Si te fijas que lo que dice Pablo, que no hay nada que pueda ser lo suficientemente alto para alcanzar el favor de Dios. No hay nada, no hay nada. Y en el versículo 7, Pablo rechaza toda confianza en la carne, porque dice, pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Todo aquello que yo viví en el judaísmo, si ustedes piensan que yo estoy hablando desde afuera en contra del judaísmo, estoy hablando desde adentro, porque yo estuve allí. Pero todas estas cosas que para mí eran de valor, eran de estima, eran ganancia, las he considerado o estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Porque sabía claramente este Pablo
que esto nunca jamás podría salvarlo delante de Dios. Y dice en versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. ¿Y qué dice? Las últimas palabras: y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, a veces me da risa o me da tristeza que hay personas, porque tienen una reputación en la sociedad, ya sea en un puesto político, ya sea en una universidad, o sea en un trabajo, gerente de una empresa, su reputación que tienen los hace, o más bien les impide que vengan a Cristo, porque tienen esas cosas en alta estima ante ellos y creen que eso es lo que los hombres valoran más. O gente que tiene dinero también. ¿Cómo yo, siendo una persona adinerada, voy a estar con ese grupo de los llamados cristianos y estar siguiendo sus enseñanzas? ¿Cómo yo voy a seguir esta doctrina cristiana si yo soy un maestro de universidad, doctorado en historia y con ¿sabe cuántos títulos? Y estar allí, todo eso lo tienen por estima y les impide venir al conocimiento de Jesús. Pablo dice: ninguna de estas cosas, nada de esto me impide o lo tengo por ganancia o lo veo mejor que conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué tienes tú por ganancia que te impide venir a Cristo? ¿Qué tenemos? ¿Los amigos? ¿Los familiares? ¿Tus logros personales, humanamente hablando? ¿Qué es? Pablo lo considera basura. Basura. Por ganar a Cristo Jesús. Es que dice la palabra de Dios en Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Es el profeta hablando, profeta Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas vuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué dice el profeta? Todas las justicias que tú tengas antes de venir a Cristo, o que tú haces para ser alcanzado por Dios, son un trapo de inmundicia, y Pablo dice: los tengo por basura. Pablo entendió lo que es ganar a Cristo y dejar todo eso atrás. ¿Recuerda la parábola del hombre que compra un campo? ¿Por qué compra un campo ese hombre? Dice el hermano Manuel: porque allí había un tesoro. ¿Y qué hace ese hombre? Va y vende todo lo que tiene, incluso a lo mejor hasta la casa
los carros, lo que tú quieras, heredades, tierras, va y vende todo eso y va y lo compra, porque sabía que en ese campo había un tesoro mucho mejor que lo que él podía tener o lo que tenía, de mucho más valor. Lo compra para obtener ese tesoro. Pablo, de una manera semejante, todo aquello que parecía bueno para justificarse delante de Dios, lo deja, compra ese campo para ganar a Cristo, hermanos. Ganar a Cristo. Entonces te das cuenta cuál es la diferencia del cristianismo al resto de las religiones en el mundo en cuanto al tema de la salvación, que ellos buscan salvarse a través de sus buenas obras, que jamás podrán alcanzarlo. El cristianismo enseña que es a través de Cristo, cuando hemos sido perdonados y justificados delante de Dios, y es a través de Él que Dios nos acepta. Porque ya hemos sido circuncidados. La verdadera circuncisión tiene 3 características, pues: una adoración verdadera en espíritu, no en letra, no en ceremonias. Número 2, una gloria leal. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo. Número 3, una confianza auténtica en Dios por su gracia a través de Jesucristo el Señor. Eso es lo que ha pasado, hermanos, en nosotros y en ti. Ahora, para terminar, si tú no eres cristiano, ¿qué es lo que te impide dar ese paso a seguir a Cristo? ¿Has pensado que nunca será lo suficientemente bueno para que Dios te acepte? Como mucha gente piensa. Es que el reino de los cielos es para los justos, es para ellos, para los buenos. Yo no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente buena. He hecho muchas maldades en mi vida. He cometido pecado, he robado, he mentido, he adulterado, he fornicado, he blasfemado, he guardado rencor, he guardado muchas cosas. Quiero decirte que Dios en esta hora, en este día, te ofrece el perdón de tus pecados. No por lo que tú puedes hacer, sino por lo que Dios ha hecho por ti. Él lo ofrece en este día. ¿Qué buscas? Gloriarte en tu propia carne, lo cual no te va a servir para mucho, o buscar gloriarte en la cruz de Cristo Jesús. Solamente quiero recordarles que si tú vienes a Dios, si tú vienes a Cristo en esta hora, Él no te va a rechazar. Porque se da cuenta que jamás tú vas a lograr alcanzar las expectativas de Dios. Él te llama en este momento y dice: si escuchas hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón como lo hicieron vuestros padres en el desierto. Es el día que Dios te puede dar la salvación, el perdón de tus pecados. Hoy es el día aceptable, hoy es el día que Dios te llama. Quizás para mañana será demasiado tarde. Nadie tiene la vida asegurada para mañana. Ni un joven, aunque se crea fuerte, valiente, autosuficiente, eterno, tiene la vida asegurada para mañana. Porque muchos jóvenes están muriendo
en estos días también. Yo te llamo a que atiendas este mensaje de la palabra de Dios. Yo te invito a que en el secreto de tu casa clames a Dios y le pidas por misericordia. Yo no sé, hermanos, yo no sé a los que no han sido cristianos si tengo oportunidad el próximo domingo de verlos. No lo sabemos, no lo sabemos. Este mensaje puede salvar tu alma porque tiene el poder, la fuerza de Dios para redimirte de tus pecados. Piensa porque la vida es demasiado corta y la eternidad es demasiado larga. No se comparan 50, 80 años a la eternidad que nos espera. Que Dios te bendiga.